Hola, bienvenido. Permíteme unos segundos para presentarme, pero antes que nada quiero darte las gracias por haber confiado en Aflora Consultoría al inscribirte en estos módulos que ahora, a lo largo de este taller presentación, vamos a clarificar todas y cada una de las dudas que habitualmente se le presenta a una persona cuando está en un proceso de búsqueda de un nuevo proyecto profesional. Vamos a tener oportunidad de dar respuesta a todos los interrogantes que cuando una persona en la búsqueda de su primer empleo o aquella persona que está trabajando pero que tiene la necesidad de seguir aportando toda esa experiencia en otra compañía, o para ti que estás en una situación de búsqueda, tienes necesidad de conocer qué hay que hacer, cómo se hace, dónde tienes los apoyos y, en definitiva, qué elementos, qué herramientas tienes que tener para conseguir el éxito en este proyecto de búsqueda de un nuevo empleo. Te comento muy brevemente quién soy yo y el tiempo que llevo ligado a el mundo del empleo. Llevo algo más de 16 años trabajando con personas en proyectos de cambio profesional, bien sean estos técnicos, mandos medios, directivos, staff. Soy psicóloga, especializada en organizaciones y, como podéis leer, soy profesora también en la Bureau Veritas Business School. Los temas en los que de manera habitual estoy involucrada son todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el cambio de las personas. Liderazgo, outplacement, gestión de carreras y coaching. Vamos a ir viendo, en primer lugar, he querido traer un testimonio de alguna persona que ha pasado por nuestros procesos. Yo los cuento no por cientos, sino por miles. Es cierto que en todo este tiempo, dilatada experiencia, pues hemos tenido oportunidad de trabajar con todos los perfiles, con todos los sectores y con todas las sensaciones y emociones que pueden llegar a producirse en una persona cuando está metida en esta situación de cambio. Simplemente os he querido compartir con vosotros el comentario que nos hizo un directivo de comunicación en el que, obviamente dio valor a todo el conjunto de herramientas que tuvo a su alcance y que finalmente, pues como no puede ser de otra manera, condujo a su éxito profesional. Disculpad un segundito que paso. Dentro de los objetivos que tenemos para estos módulos que están integrando un proceso global para ayudarte en tu búsqueda de empleo, se van a cubrir todos estos objetivos. Hay un punto terriblemente importante y es la emocionalidad con la que tú vas a afrontar tu proceso de búsqueda. Los empleadores están todo el día con su ritmo de trabajo buscando las mejores personas para incorporarse en su organización. Por tanto, el cuidarte cómo vas a llevar ese proceso es terriblemente importante, porque prácticamente más del 90-93% van a tomar una decisión cuando te vean. La emocionalidad no la vas a estar diciendo, te saldrá por la piel. Por tanto, es muy importante que tu búsqueda la lleves con una emocionalidad positiva. De ahí que todos los módulos que te vamos a presentar llevan a su vez un manual de apoyo con infinidad de situaciones prácticas, de ejemplos
que solo van a facilitar esta tarea, para que lleves tu búsqueda con emocionalidad positiva. Está claro que sabemos que cada una de las herramientas que tú vayas a trabajar deben de llevar tu seña de identidad, pero también es terriblemente importante facilitar esta tarea. En función del país donde te estés moviendo, daremos más importancia a una vía de acceso al mercado que a otra. Hay países, como puede ser España, países latinos, donde las redes, el networking, son terriblemente importantes. Lo es al igual en todos los países, pero hay unos donde es más relevante. Entonces, es muy importante que canalicemos bien la energía y que sepamos dónde tenemos que tener y que dar más de nosotros, más tiempo para ser más eficaces. Por tanto, vamos a poner a tu disposición modelos, herramientas y sobre todo darte esas habilidades y trabajar ese tipo de competencias para que salgas a ganar procesos de selección. Punto importante es el tema de comunicación. Trabajaremos en comunicación para poder gestionar de una manera eficaz las entrevistas de trabajo. Pero entrevistas de trabajo no únicamente con un empleador que está en una empresa final, sino entrevista con un intermediario o entrevista que diriges tú porque es un contacto. Diferentes tipos de entrevista. Tendremos oportunidad de hablar de todo esto. Muy importante también todo lo que tiene que ver con barreras interpersonales. Son muchos años, muchas personas a las que cuando las hemos acompañado hemos encontrado frenos, yo lo llamo chinas en el zapato. Hemos ido encontrando estos elementos que han supuesto un freno que les dificultaba avanzar con la celeridad que necesitábamos. Vamos a identificar cuáles son esas barreras y qué has de hacer para poner en marcha los mecanismos para sobrepasarlas y tener éxito. Vamos a fomentar mucho el análisis creativo. Siempre vamos a poner a tu disposición todo lo que sabemos de manera concentrada de estos más de 16 años trabajando en carreras profesionales, pero lo más importante es que probablemente exista una vía no conocida todavía, un elemento no conocido todavía, en el que tú puedes incorporar a este programa y que desde luego te puede conducir también al éxito. Vamos a estimular ese análisis creativo. Tantas personas cuando se han adherido al programa han venido sin saber hacia dónde dirigirse. Parece poco común, pero no lo es. Parece que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en una empresa homóloga de donde yo he estado trabajando, y esto no es real. ¿Qué pasaría con tantos sectores tan sumamente específicos? Por tanto, es muy importante trabajar sobre cuál es tu objetivo, cuáles son tus competencias que puedes hacer, que quieres hacer y que te deja el mercado hacer, y saber cómo están funcionando los intermediarios de selección. Un campo impresionante que solo cuando se conocen cómo funcionan, uno es capaz de ser mucho más eficaz a la hora de acercarse a ellos. Además, se generan expectativas adecuadas en función de dónde me esté moviendo para incorporarme al mercado laboral. Los intermediarios explican un porcentaje muy interesante de éxito. Ahora bien, hay que saber quiénes son, cómo funcionan, cómo están constituidos y cómo llevan los procesos. Y quién eres tú y cuándo apareces en ese proceso. Otro punto importante es para quién está diseñada esta metodología. Nosotros hemos pensado en ti si eres una persona que acabas de terminar los estudios, recién salido de la universidad, de la facultad, de tu escuela, y tienes las competencias técnicas adquiridas a lo largo de estos años, pero necesitas incorporarte al mercado laboral. También está pensado para personas que deciden gestionar su carrera profesional, probablemente estén en un puesto de trabajo, pero sienten la necesidad del cambio. Por último, personas que sus empresas o ellos han tomado la decisión de terminar en un puesto de trabajo, por tanto, se hallan en situación de búsqueda de empleo. Está diseñada la metodología para cualquiera de estos tres grandes grupos de personas. Seguimos avanzando en contenidos.
Es decir, ¿qué me va a aportar a mí este curso? ¿Qué elementos va a tocar? ¿Con qué énfasis se va a tocar uno u otro elemento? Vamos a estar trabajando en 3 grandes bloques y cada uno de esos bloques tiene a su vez subpuntos que van a poner el acento, si estamos en el primero de los bloques, autoanálisis, conócete a ti mismo, en la reflexión. Segundo gran bloque, bloque de herramientas. Ya sé qué quiero hacer, dónde me quiero dirigir y ahora quiero tener el material necesario y el mejor de los materiales para conseguir eso que quiero. Y la tercera fase, el tercero de los grandes bloques, es sal a venderte. Es decir, la fase de marketing. Ya sé qué quiero, ya tengo los elementos y ahora tengo que decir al mercado que existo. ¿Cómo lo hago? ¿A quién y cómo? Tengo que elaborar un mensaje idéntico para cada uno de los empleadores, para cada una de las vías de acceso. Todo eso metido en 3 grandes bloques, a su vez se estructura en subpuntos. El objetivo profesional, tener claro el núcleo de intersección entre lo que tú quieres hacer, lo que tú sabes hacer y lo que el mercado te va a dejar hacer. Obviamente es muy importante porque la única variable que podemos controlar menos es la variable mercado. ¿De qué manera podemos optimizar ese conocimiento? Obviamente teniendo mucha información del mercado al que me quiero dirigir. Obviamente, ¿no? Te vamos a dar estas herramientas. Saber cuáles son tus logros. Hace ya tiempo que un currículum en el que únicamente se ponía cuáles son tus funciones dejó de tener sentido, puesto que una persona que está como asistente va a tener unas funciones bastante parecidas a otra que tiene el mismo puesto. Lo que te va a caracterizar, lo que nosotros pretendemos es que aportes el valor diferencial dentro del mismo conjunto de personas. Es decir, ¿qué has hecho que te hace sentirte orgullosa cuando estabas desempeñando la función de secretaria o de responsable financiero o de director de una unidad de negocio? Estos son tus activos profesionales, vamos a trabajar en ellos. Vamos a delimitar un perfil profesional, es decir, tienes que ser capaz de en 4 líneas decir quién eres. Has de poner el trabajo muy fácil a este empleador que te está escuchando, muy fácil. Vamos a hacer un análisis de todas las competencias tuyas, competencias técnicas y competencias de gestión. ¿Y cuáles de estas cuelgan de un logro o de otro? En la medida que puedas, la entrevista dirigida por alguien, no siempre, porque si es una entrevista de networking, la dirigirás tú, has de ser capaz, con tu escucha, con tu reflexión, también de provocar que te hagan ciertas preguntas para poder explicar cuáles son tus principales logros. Vamos a dar muchísima importancia a tu mensaje, muchísima, estructurarlo adecuadamente, incorporando, si fuera el caso que estás desempleado, tu salida, el motivo de salida. De ahí toda la fase de análisis donde vamos a trabajar en qué ha pasado. Vamos a llevar todo el proceso de una manera muy planificada. Es cierto que al principio puede parecer que uno se va a acordar de esta persona que ha contactado y de qué le ha dicho. Nuestra experiencia nos dice que esto, en el momento que se van sucediendo los días y las semanas, o llevas un control y una estructura adecuada de este proceso, o finalmente puedes pagar el error muy caro. A la hora de que te llame alguien tienes que saber exactamente si ya has hablado con él, si es segunda entrevista, qué le dijiste, cómo quedaste, etcétera, etcétera. Planificar. Vamos a hacer un análisis profundo de tus PTIs, de tus preferencias de trabajo ideal, sobre todo al principio, cuando todavía no tienes ninguna oferta. Ese es el momento de soñar, yo digo mejor de visionar. Cuando uno visiona, solo le hacen falta estos pasitos para conseguir su objetivo. Parece que el sueño es algo como más etéreo, puede que no pase, es un sueño, ¿no? Daremos mucha importancia al currículum. Un currículum, la mayoría de las personas, curiosamente, incluso desde la incorporación de la gran cantidad de información a través de Internet, sigue pensando que el currículum es único, que el currículum tiene que decir lo que he hecho,
que tengo que poner cronológicamente todo lo que he hecho. No es así. Depende de quién seas, de dónde quieres ir y de cuál ha sido tu pasado, te puedes decantar por uno o por otro. ¿Por qué no hacer un funcional? Trabajamos con muchos currículums funcionales para conseguir aquello que quieres conseguir, sobre todo si quieres cambiar de puesto de trabajo. Tendremos oportunidad de hablar de ello. Vamos a distinguir entre qué es mercado oculto y mercado abierto. Es cierto que es importante que estés optando a todas las ofertas de mercado abierto, pero ahí tienes más competencia. Vamos a decirte qué es mercado oculto y cómo llegar a él. Y igualmente hablaremos de los intermediarios. ¿Qué diferencia una compañía de búsqueda de una compañía de selección, que es un headhunter, que es un consultor de selección? ¿Es diferente? ¿Por qué? Todo esto vamos a ir también abordándolo. Hablaremos de redes sociales, de todos los portales de empleo, cómo llegar a ellos y qué hacer para potenciar mi valor. Hablaremos de networking, ¿cómo no? Cómo expandir mi poder a la hora de relacionarme con los demás. Hablaremos de la entrevista de trabajo poniendo un acento especial a todo lo que comunicamos cuando no hablamos. El aspecto, la comunicación no verbal, los tonos, ¿vale? Hablaremos también de qué estoy transmitiendo con la imagen. Interesante, cuando uno tiene todo el plantel de competencias, ha de tener también muy claro cuáles son las que tiene que vender en una situación determinada. También es bastante frecuente que las personas van a entrevista a ver qué les dicen. Se sienten como seres que tienen que responder a lo que la persona le va a preguntar. Sí, pero no al 100%. Es un intercambio de información. Tú también puedes preguntar. ¿Y debes? Y debes. Veremos cómo es esto. Hablaremos de autoempleo, ¿no? Estamos en la época en que se está promocionando muchísimo la emprendeduría. Hablaremos de qué competencias tener y de cómo adentrarse en el mundo del autoempleo. Trabajaremos siempre estos tres elementos: motivación, energía, persistencia. Te vas a encontrar a lo largo del proceso con picos y valles, ¿no? Hablamos, es como una montaña rusa. Entonces es muy importante que sepas que esto puede pasar, incluso en el momento en que esté más alto, ¿no? Aquí hay recomendaciones terriblemente importantes que hacer cuando estás a punto de recibir una contestación y además tú crees que sí. La tendencia natural es a quedarse tranquilo, ¿no? Y lo que dice nuestra metodología es: actívate y sigue buscando. Tener muy claro cuáles son tus targets, qué compañías son las tuyas y cómo tienes que acercarte a ellas. ¿Funcionan igual que mercado abierto? ¿La carta es igual? No. La gente viene con una sola carta, pero una carta no puede ser. Esto no es café para todos. La carta será adecuada siempre a la vía de acceso que yo esté eligiendo. Y cuando me pregunten en entrevista cuál es el salario por el que te vendrías con nosotros, ¿qué tengo que contestar? ¿Lo que ganaba? ¿Cómo está el mercado? Hablaremos también de negociación y hablaremos de cuando estés incorporado, qué hacer estos primeros días después de tu incorporación. Muy importante, las competencias de adaptabilidad y de versatilidad. Respecto a contenidos, básicamente, y de manera global serían estos, y ahora, ¿cómo está estructurado el programa? Bueno, pues hay una parte en la que hablaremos de balance profesional. Son diferentes módulos. Cada uno de estos módulos atiende aspectos concretos de aquellos temas que consideramos importantes. Tienen un hilo conductor, efectivamente. De manera coherente, parece que yo nunca, poneros en el caso, o ponte en el caso en el que alguien quiera vender un producto, da igual, un fármaco. ¿Crees que va a venderlo antes de haber investigado cuáles son sus efectos secundarios? No, tenía un I+D. Por tanto, este programa, igualmente como si de un producto se tratara, tu venta, has de tener un I+D, de ahí que la primera de las partes sea un balance profesional. Pero, aunque pretendemos llevar un hilo conductor,
son infinidad de casos que la gente prefiere solo una atención muy exclusiva a la parte de la entrevista, a la parte de acceso a mercado, a la parte de marketing. Perfecto, los módulos tienen entidad propia, puedes nada más tener un módulo de balance profesional y tener claridad sobre tu objetivo, porque probablemente tú creas que el resto de módulos eres capaz de sacarlos adelante. Es posible. Lo que ocurre es que hemos contemplado un taller completo con módulos diferentes en línea de seguir una coherencia. Primero os comentaba el balance. ¿Qué elementos hay aquí de limitación de tu objetivo? Obviamente no salimos hasta que no sabemos dónde tenemos que salir. Y el salir hay que hacerlo de una manera profunda. Hay que conocer exactamente, de ahí que hagamos análisis DAFO de las alternativas posibles. Por tanto, delimito mi objetivo profesional apoyado en mi histórico, mi historial profesional, qué he hecho, qué he aprendido, qué me motivó, dónde me he equivocado, qué he aprendido cuando he errado, ¿no? ¿Cuál es la línea de tu trayectoria profesional? Porque hay veces que uno, qué sé yo, pues viene a lo mejor de Haití y después del sector de comunicación o de tecnologías pasa a recursos humanos, raro, pero bueno, hemos tenido algún caso de estos. Has de tener en tu cabeza una coherencia de tu línea, por lo menos ser consciente de ella, porque esto te va a ayudar luego a ver qué herramientas vas a utilizar. Entonces has de saber exactamente cómo te has movido profesionalmente, cuáles son tus motivaciones, y cuando hablamos de autoanálisis es darte respuesta a muchos interrogantes que tienen que ver con la salida, que tienen que ver con tu desempeño, que tienen que ver con tus competencias, que tienen que ver con tus logros, etcétera, etcétera. Trabajamos incluso con una matriz, porque hay veces en las que uno, bueno, pues se encuentra un poco confuso, no sabe hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces es muy positivo poder llegar a ponderar todas estas alternativas, ¿no? Me decanto por un proyecto de cambio, continúo haciendo lo que hacía, pero en una empresa competidora mía anteriormente, ¿qué hago? O rompo con todo y me convierto en empresario o me convierto en consultor. Y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con presentación y salida. Hay otro bloque que es el bloque del currículum. Ya os irán sonando términos que hemos estado explicando anteriormente. Hacemos declaración de logros, pero con una fórmula, porque es muy curioso cómo las personas pensamos que en el trabajo hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer o lo que pensamos que tenemos que hacer, pero cuando reflexionamos y lo queremos poner con formato logro, ¿no? Entonces hay una fórmula que te vamos a proponer para que llegues a delimitar exactamente qué es un logro y qué es una función. La fórmula PAR. ¿Qué problema había? ¿Qué acción pusiste en marcha y qué resultado has conseguido? Veremos cómo se trabaja después con esto. Trabajar el perfil, que es hablar de cómo quieres nombrarte profesional. ¿Quieres nombrarte licenciado en económicas? ¿Quieres nombrarte técnico de selección? ¿Quieres nombrarte mecánico? ¿Cómo quieres nombrarte? Tienes que hablar de los sectores donde has trabajado y si es tu primer empleo, tienes que hablar de cuál es tu objetivo profesional. Si quieres cambiar, igualmente, en función de tu situación, se armará ese perfil, porque en el manual que se adjunta con el módulo de currículum viene exactamente fórmulas y ejemplos para que tú puedas construir tu perfil de manera adecuada. Escogeremos el currículum más adecuado, hablaremos de tanto tabú, CV de una hoja, de 2, de 3, ¿para quién el de 3, para quién el de 2? ¿Qué es esto? Hablaremos de ello. Y cuántos modelos hay y por qué elegir uno y no elegir otro. Esto respecto al módulo del currículum. Otro gran módulo, intermediarios, que distingue
una empresa de consultoría que busca alta dirección, que busca mando medio, que busca técnicos o que busca personas para su primer empleo. Hablaremos también de las empresas de trabajo temporal, qué características tienen. Son intermediarios de selección. Importante saber cómo abordarlas y obviamente tendrás oportunidad de tener los listados de estos intermediarios o el acceso a los lugares donde aparecen estos intermediarios. Plataformas de internet, terriblemente importante. Hace 15 años no hablábamos de esto, muy curioso, pero ahora es muy importante. Redes como LinkedIn, cada vez más Twitter, Facebook, todo lo que te va a hacer estar más visible y obtener información. Hablaremos de mercado abierto y de mercado oculto como otro bloque. Tendrás acceso a la mejor opción de presentarte con diferentes tipos de cartas. ¿Qué hacer cuando tienes que responder a un anuncio? Tengo que decir únicamente 3 datos. Es una carta de 5 párrafos. ¿Qué elementos tienen que estar ahí? ¿Cómo hago el cierre de estas cartas? ¿Y qué diferencias hay con una carta de candidatura espontánea? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no adjunto el currículum? Todo esto vas a tener oportunidad de verlo en este tipo de módulos. La entrevista de trabajo va a tener un peso muy importante, puesto que es muy extraño que a una persona la den acceso a un puesto de trabajo sin que hayan tenido un contacto con ellos, un contacto telefónico, casi siempre primero, y luego presencial. Muy importante el peso que daremos a la entrevista. Abordaremos las redes de contacto a nivel genérico y tendremos un espacio para hablar de autoempleo. ¿Tienes las características adecuadas para empezar y convertirte en emprendedor? ¿Cuáles son las motivaciones que te están guiando a elegir esta alternativa? ¿Qué forma jurídica tengo que elegir? ¿Cómo lanzo? ¿Cómo hago mi plan de negocio? ¿Qué personas me pueden ayudar? Todo esto lo vamos a ver en el módulo de autoempleo. El material que vas a poder tener en tu poder es un material que tiene un cuerpo teórico siempre, unos ejercicios para provocar en ti reflexiones y modelos, cuando el módulo invite a tener modelos. Obviamente esto va a servir para enriquecer y que te conviertas en un verdadero experto en la búsqueda de tu trabajo, del tuyo, tan diferente del otro, ¿no? ¿Por qué este ha de ser tu trabajo? ¿No? Conocer exactamente esas variables. Este era el tiempo que queríamos dedicar para que conocieras la presentación de los diferentes bloques que iremos abordando. Ahora vamos a despedir el curso, pero sí me gustaría dedicar unos minutos más para compartir con vosotros las preguntas que habitualmente me puedes hacer a la hora de elegir un taller como estos. Damos unos segundos, volvemos a estar contigo y vamos a repasar contigo esas preguntas habituales. Muchas gracias. Vale. Vale. Para la próxima vez no digas, yo creo que no hace falta ni que digas que va a haber una pregunta después, porque yo le tengo que ir, bueno, pues esto no sé qué tal, y dice, bueno, ahora volvemos para las primeras preguntas. O ni siquiera, yo despido el curso, lo despido porque las tengo apuntadas, como tú me digas, es que me las apunto antes, pero si quieres lo despido, gracias, ahora o antes de despedir el curso. Con esto en pantalla, o antes de despedir el curso, comparto con vosotros, o comparto contigo, las preguntas más habituales que tal. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Ahora que has hecho, tú te has despedido. Sí, gracias. Sí. Has hablado y has dicho que, bueno, ahora
Sí. que va a volver Sí. a entonces mejor algo que, o sea, si has dicho eso, ya continúa con lo que has dicho. O sea, no sé qué era lo que querías hacer después. No, pues igual decir hola de nuevo, comparto contigo ahora estas, ¿no? Sí. Vale. Hola de nuevo. Comparto contigo ahora las preguntas que habitualmente nos llegan cuando alguien quiere meterse en un proyecto tan interesante que va a probablemente capitalizar su éxito futuro, como es un proyecto de cambio profesional, de búsqueda de tu primer empleo o de simplemente buscar el sitio donde crees que tienes que aportar esta experiencia o tu valía profesional. La primera es si es necesario hacer todos los módulos para poder adherirse a este programa, y la respuesta es no. Creo que hemos tenido oportunidad de tocarlo anteriormente. Probablemente tú te consideres una persona muy eficaz con las redes, por tanto este módulo a lo mejor no tiene interés para ti, o eres un experto, por el motivo que sea, en entrevistas de selección. Por tanto, tú tienes la oportunidad de escoger aquel módulo que más te interese. Si es cierto que en nuestra experiencia siempre la persona necesita este hilo conductor del que os hablaba. Empezar por conocerse, herramientas cuando ya sabes lo que quieres hacer y marketing. De ahí que la extensa mayoría de personas contratan absolutamente todos los módulos o se interesan por todos los módulos. Otra de las preguntas que probablemente te estés haciendo es ¿con qué sectores habitualmente hemos trabajado? Porque es probable que con mi sector tan especial, bueno, pues si no hay experiencia, ¿cómo es posible que esto pueda encajar? A lo largo de estos años, de esta dilatada experiencia, hemos tenido oportunidad de trabajar con absolutamente todos los sectores profesionales. Es cierto que hay unos sectores más afines a dar este tipo de servicios, ¿no? Y puede ser que hay muchos profesionales de banca, muchos profesionales de industria químico-farmacéutica, muchos de automoción, pero es indistinto. Cuando puedas conocer el alcance de cada uno de los módulos, verás, es indistinto el sector del que provengas, porque la metodología diseñada no interviene en el sector en el que te estés moviendo. Cuando conozcas todas las vías de acceso, dado tu sector, explotarás más una que otra, pero el sector, la experiencia, nos avala en absolutamente todos los sectores profesionales, aunque este no es un dato prioritario a la hora de iniciar la búsqueda o salir de este puesto para incorporarte en otro. La tercera de las preguntas que más se repite y que probablemente tú te estés haciendo es: bueno, pero funcionalmente, es que mi trabajo es muy específico y yo sé que no hay muchas opciones en el mercado. ¿Qué hago? Si puedo conocer metodológicamente qué hacer, pero ¿qué hago si no hay muchas opciones? Este es un caso que nos ha pasado con relativa frecuencia, y en el momento que empezamos a trabajar un balance y que construimos una herramienta, construimos esta herramienta no solo para decir lo que has venido haciendo, sino que fusionamos aquello que quieres llegar a hacer. De ahí la importancia del trabajo en los logros y en las competencias. ¿Qué sería de todos aquellos sectores que en un momento determinado se han quedado o están en recesión? ¿Qué sería de todas estas personas? Al final estas personas consiguen volver a meterse en la rueda de trabajo, simplemente porque los mecanismos de búsqueda tienen ciertas diferencias que las vas a poder conocer, pero la manera de acceso y vehiculizar eso tiene muchísima semejanza, sea un trabajo muy específico que haces o un trabajo relativamente común. Estas son las preguntas que queríamos compartir contigo por haber sido presentadas en un elevadísimo número de casos. Ahora sí, darte las gracias por haber atendido esta presentación y confiamos
en verte de nuevo. Muchas gracias y hasta pronto.